Bienvenidos una vez más a Vitalmente, un espacio de promoción de la salud mental con el apoyo de la Lotería de Boyacá. Decimos que la vida es el tesoro más preciado y cuando la dotamos de sentido encontramos la motivación necesaria para disfrutarla plenamente. Tener objetivos claros, sentirnos a gusto con lo que hacemos no solo nos llena de satisfacción, sino que nos hace desear tener largos años de vida. Pero ¿qué pasa cuando ese sentido se hace borroso o la vida nos presenta situaciones que amenazan con hacernos colapsar? Seguramente en algún momento hemos visto la muerte como una alternativa de salida. Es en esos instantes cuando aparece la ideación suicida o las conductas suicidas, dos términos que deberíamos entender con el fin de poder apoyar a aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles. Es importante hacer esa claridad porque cuando hablamos de conducta suicida hablamos del proceso de la conducta suicida. Es una cosa muy diferente hablar de ideación, allá una estructura, una planeación de cuando hablamos de un intento o la consumación de un suicidio. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ideación es cuando una persona empieza a tener pensamientos recurrentes muy negativos que aborden el tema de la muerte, pero solamente se queda en eso, en el pensamiento esporádico muy frecuente de la muerte, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando ya pasamos en el proceso a la planeación estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ya no solamente tiene la idea, sino que empieza de pronto a definir un plan para llegar a poder realizarlo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando ya esa idea está persistente, hay un plan estructurado, hay un mayor riesgo de que la persona pueda intentar llevar a cabo ese plan que estructuró. Y ahí es cuando tenemos un intento de suicidio, desafortunadamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí es donde se dividen entre si la persona lo puede consumar o no. Muchas veces es solo el intento, la persona sobrevive y sigue con su proceso pues en salud mental. Ya cuando hablamos de que el suicidio es consumado es cuando desafortunadamente la persona fallece. Entonces, como vemos, es un proceso completo y vale la pena tener la claridad porque prácticamente cuando identificamos este primer paso del proceso es cuando hay más acciones de prevención para disminuir este riesgo de la conducta suicida. La aparición de la ideación suicida o de las conductas suicidas no necesariamente tienen que ver con antecedentes de un cuadro clínico referente a enfermedades mentales. Como ya dijimos, puede darse debido a situaciones estresantes repetitivas que con el tiempo van mermando nuestra capacidad de respuesta. Claro, digamos, ahí podemos hablar un poco del estigma en salud mental, ¿cierto? Uno creería que la persona que llega a presentar alguna parte del proceso de la conducta suicida ya tiene de base un diagnóstico en salud mental y no es cierto, eso es parte de mitos que existen frente a esto, ¿cierto? Una persona que tiene dificultades de afrontar las situaciones de la vida diaria, cuando hay muchas situaciones que se acumulan en las diferentes esferas de la persona, como en la parte académica o laboral, en la parte familiar, en la parte social, en diferentes contextos, pues ya depende mucho del afrontamiento que tenga cada persona y de cómo asume las dificultades, por así decirlo, de la vida, ¿no? En ocasiones perfectamente alguien que no tiene un diagnóstico, pero ya tiene tanta carga emocional en diferentes aspectos, le puede ser difícil sobrellevar y digamos que la capacidad de respuesta es como que se bloquea, ¿cierto? Puede tener las habilidades, pero de tantas cosas que hay alrededor, pues disminuye esa capacidad de afrontarlo o de tener una respuesta efectiva y ahí es donde puede aparecer una ideación o contemplar que inicie este proceso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y por eso la importancia del proceso. Si una persona empieza a presentar solo la ideación y no le prestamos atención en que eso es como un signo de alarma para prestar atención y prevenir, puede que se aumente, ¿no? Y empiece a presentar más estructuración y que en vez de buscar esa solución sea más complejo para la persona y ahí es donde desafortunadamente puede avanzar ese proceso. Existen diferentes mitos en torno al tema del suicidio que con frecuencia hacen difícil que podamos ayudar a las personas que están contemplando esta posibilidad. Existen muchos mitos, la gran mayoría falsos, ¿cierto? Y vale la pena como clarificar algunos. Digamos, hay uno muy frecuente que es que
hablar con una persona que está en riesgo de conducta suicida sobre el suicidio va a incrementar el riesgo y lo puede realizar, ¿cierto? Eso es totalmente falso. De hecho, ocurre lo contrario. Si hay una persona que está en riesgo y le hablamos y abordamos el tema de la conducta suicida, disminuye la posibilidad de que llegue a efectuar un plan estructurado. ¿Por qué? Porque le permitimos a la persona expresar, hablar lo que está pensando, hablar lo que está sintiendo, y eso facilita el proceso que está llevando internamente y de hecho nos va a disminuir el riesgo de la conducta. Hay otro, por ejemplo, que también es frecuente, que es la persona que va a cometer un acto suicida no lo dice, ¿cierto? Esto también es falso. De hecho, está comprobado que de 9 de cada 10 personas que lograron llevar a cabo un suicidio, en algún momento lo manifestaron puntualmente y lo dieron a conocer. Por eso es importante prestar atención a cada signo, a cada palabra, a cada acción que nos demuestre que una persona puede estarlo manifestando pues de alguna manera, ¿cierto? Hay otros mitos de pronto de que el suicidio no se puede prevenir, que ocurre por impulso, que es un acto que es un pulso de la persona. También es falso. De hecho, el hecho de estar hablando es ya una acción de prevención. Hay muchas maneras de prevenirlo, de identificar qué pasa con la persona, de enlazarlo con un profesional en salud mental. Entonces, no necesariamente es por impulso. Hay muchas acciones de prevención que pueden funcionar perfectamente para salvar vidas. Generar empatía, cercanía, solidaridad nos permiten identificar algunos signos de alarma con los cuales podemos emprender acciones preventivas frente a esta problemática que ha crecido y que preocupa a los organismos de salud. Esto es muy importante porque es la base para una prevención. Y resulta que, como lo decía ahorita en uno de los mitos, de 9 de cada 10 lo manifestaron de alguna manera, pero de pronto el entorno no lo percibió o no le dio la importancia necesaria, ¿cierto? Pues podemos hablar de que hay signos de alarma verbales y no verbales, ¿cierto? Verbales, pues es lo que nos está diciendo directamente, que la persona de pronto tiene verbalizaciones puntuales de pensamientos negativos hacia sí mismo, pensamientos negativos hacia futuro, cuando la persona de pronto hace despedidas puntuales, ¿cierto? De expresar que ya no va a estar. Todo lo que a nivel verbal nos pueda decir la persona que nos indique que quiere acabar con su vida, que está agotado, que percibimos muchos pensamientos negativos en la persona. Esto es a lo que le podemos prestar principal atención porque son palabras, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? También hay signos de alarma no verbales que a veces son más dicientes que las mismas palabras y desafortunadamente si no hablamos y conocemos de esto lo ignoramos. Por ejemplo, si vemos y conocemos a alguien cercano que normalmente va a un deporte, al gimnasio, que está muy activo y de repente deja de lado las actividades que le gusta y disfrutan mucho, prestemos atención. Si de pronto lo vemos con menor energía, que se empieza a aislar mucho, también hay que prestar atención, ¿verdad? De pronto cuando hay un consumo inadecuado de alcohol de repente, ¿cierto? O de algún tipo de sustancia psicoactiva, prestemos atención también. Cuando la persona de pronto ha manifestado que no está durmiendo bien, que percibimos que está más irritable, más enojado, más tenso, ¿cierto? De pronto que vemos que hay un cambio importante, un descenso, por ejemplo, si hablamos de algún estudiante con sus calificaciones o a nivel laboral en su desempeño y de repente ya no empieza a funcionar como siempre lo ha hecho, también prestemos especial atención, ¿cierto? De pronto, si percibimos de alguna manera que la persona se ha autolesionado de alguna manera, eso es también un punto en que una cosa son las autolesiones o cutting que llamamos y otra cosa es la conducta suicida. ¿Qué pasa? No son sinónimos, pero sí nos indican que puede empezar un proceso de la conducta suicida, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? De que en ocasiones las autolesiones, si no tienen la intención, hay que evaluarlos de maneras diferentes, pero ese tipo de acciones son un signo de alarma importante, ¿cierto? De pronto que la persona empieza a cerrar sus cuentas de redes sociales, a dejar notas puntuales, de pronto empieza a regalar sus cosas de repente, a dejar sus cosas valiosas con las personas que están a su alrededor. Son muchos signos importantes que debemos prestar atención, que aunque no son palabras directas, nos pueden estar indicando que algo está sucediendo con la persona y el cómo está. Frente a la problemática del suicidio, todos podemos ayudar. No necesitamos ser profesionales del sector de la salud. Muchas veces, las personas que están contemplando esta posibilidad solamente necesitan a alguien que los escuche para poder descansar de todos sus problemas.
Es importante que durante este proceso de escucha no se emitan juicios, pues solo el que está sufriendo sabe cuánto le duele. Perfecto. Digamos, algo que sucede con frecuencia es que si alguien está en una crisis, si alguien está alguien está de pronto mal, dicen, yo no sé qué decirle porque yo no soy psicólogo, ¿cierto? Resulta que no debemos ser profesionales en salud mental para de pronto ayudar y apoyar a alguien. Yo siempre los oriento a pensar en que alguien que está muy cargado, que está pasando por esto, si nosotros estamos prestos a escuchar activamente, a ser empáticos y muchas veces no decir nada, estar con la persona y decir, ven, ¿qué está pasando? Te escucho, aquí estoy, puede ser muy valioso. El hecho de permitir que la persona hable de lo que está pensando, hable de lo que está sintiendo, aunque no parezca, ya es una ayuda bastante grande, porque en esos pensamientos negativos que suele tener la persona puede aparecer el que no es importante para nadie, el que está solo, y el hacerle ver que estamos acompañando, así sea en silencio, ya puede ser muy grande para la persona, ¿cierto? El hecho de que sabemos que alguien tiene esos comportamientos que les mencionaba anteriormente y estar pendientes, dejar un mensaje, hoy cómo estás, veámonos, llevas mucho encerrado, vamos y te invito a algo. El hecho de estar en contacto ya es algo muy valioso que cualquier persona puede hacer. Algunas instituciones han desarrollado programas y estrategias de apoyo para atender a la población que presenta síntomas o alarmas frente a lo que es la ideación o la conducta suicida. Si usted o algún familiar está atravesando por esta situación, no dude en dirigirse a estas instituciones y pedir ayuda. Seguramente estamos de esta manera salvando vidas. ¿Qué pasa en Tunja? La alcaldía con la Secretaría de Salud Territorial tienen una estrategia que se llama 40 segundos, que va orientada también a brindar una asesoría psicológica y emocional a quien lo necesite de la ciudad de Tunja. Ellos tienen una página que se llama de hecho 40segundos.gov.co. Allí encuentran mucha información valiosa, blogs, información, y adicional están unos números de contacto. Ellos tienen un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, en donde pueden comunicarse vía WhatsApp o telefónica y alguien les puede dar una orientación a nivel psicológico. Adicional, y algo que también es muy valioso, es una línea de atención emocional con la que cuenta nuestro departamento. Esto está por la Secretaría de Salud del departamento y es la línea 106, ¿cierto? Es una línea de atención emocional que sí tiene una ventaja, y es que esta sí funciona 24/7. Allí hay un apoyo a nivel de salud mental importante y funciona en los 123 municipios del departamento. Entonces, en algún momento, si la persona considera que quiere buscar el apoyo directo, o nosotros conocemos de alguien que lo puede necesitar y es en el momento, una crisis, algo urgente, podemos comunicarnos también a estas líneas de atención y seguro los profesionales allí les van a brindar una ayuda. En los últimos años, los índices de suicidio se han incrementado, lo que ha generado preocupación en diferentes entidades y en la comunidad en general. Es por esto que algunas instituciones, tanto educativas como comunitarias, han ideado desde su propio funcionamiento estrategias encaminadas a la prevención y mitigación de esta problemática. De acuerdo con las estadísticas y también las cifras, pues la población que es más vulnerable o que tiene mayor riesgo son los jóvenes, aproximadamente de los 17 a los 35 años. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos en nuestra ciudad hay que prestar principal atención a los adolescentes en colegios y sobre todo a la población universitaria. De hecho, pues todas las universidades en la ciudad adelantamos diferentes acciones. Voy a hablar concretamente desde donde yo adelanto estas acciones de promoción en salud mental, que es desde la UPTC con Bienestar Universitario. Es el riesgo en nuestra población, y el tema de salud mental es tan amplio, sobre todo en los últimos años en pandemia y en la pospandemia. Creo que la mayoría de personas nos dimos cuenta de la importancia que tiene la salud mental y cómo cuando se desborda es importante la ayuda. Entonces, desde Bienestar, de hecho, ese es mi rol. Tenemos un programa específico que se llama Mentalízate con la Vida, que está orientada a la prevención de la conducta suicida y la promoción de la salud mental. Entonces, desde allí abordamos directamente este tema, porque la población que está en mayor riesgo son nuestros jóvenes universitarios. Entonces, es una población a la que hay que llegar, con la que hay que hablar, con la que hay que adelantar acciones y promover mucho la salud mental. Este ha sido un espacio de salud mental producido con el apoyo de la Lotería de Boyacá. Los invitamos a compartir nuestros contenidos, pero sobre todo a ser solidarios, empáticos y a escuchar para salvar vidas.